CEOs Evolution. Destacados líderes de la Argentina hablan del contexto en el que nos encontramos y cómo hacerle frente a lo que viene. En exclusiva para líderes. Cristiano Ratazzi, presidente de FCA Argentina. María Eugenia Tibesio, presidente de DuPont Argentina. Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina. Sergio Bernstein, presidente y director general de Bernstein. CEOs Evolution, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. En los varios reportajes que te he hecho a lo largo de estos años, y conoces bien la importancia que para nosotros tiene darles una plataforma y una voz a los líderes, hablaste de lo difícil y dañino que era para nuestro país la inflación. ¿Cómo ves que en un contexto tan alto y tan inflacionario, sumado a una pandemia, desde el punto de vista de los negocios, las empresas, y en el caso de ustedes, FCA, Stellantis, logra adaptarse a este contexto? Primero, bueno, la inflación es, si pensemos que en los años 90 habíamos eliminado la inflación, ¿verdad? Con la convertibilidad, contra la cual yo no estoy nada en contra, me parece la solución que encontraron en Europa para resolver la inflación con el euro y con la convertibilidad del euro. Bueno, nosotros después de eso quisimos tirar por la borda todo lo que habíamos hecho, esos 10 años de estabilidad. Pero había una memoria de estabilidad y la gente no quería volver a la inflación. Y de golpe yo ya en el 2004 empecé a ver que había tendencia a recrear la inflación. Y la verdad que empecé a avisarle, y muchos empresarios me dijeron, pero no, estamos en inflación de 7, 8, 9% por año. Digo, cualquier inflación arriba del 3% por año, pues llega a un mal futuro. Y de hecho ahí es. Por lo tanto, la inflación de hoy, que es bastante dramática, ya hace parte de una manera de conducir un país. Es decir, una vez que ganaste las elecciones, vos tenés que administrar el país. Y en la administración, obviamente, tenés que eliminar la inflación, como han hecho 99% de los países. Quedamos solamente Venezuela, nosotros, Sudán y otro país más que tienen inflaciones en 2 dígitos. Y 2 dígitos muy altos. Y administrar es eso, no tener déficit fiscal continuo, porque evidentemente eso lleva a una mala administración de todos los recursos del país, y los recursos personales es lo mismo. Y bueno, y cuando llegó la pandemia yo quise hacer, no me acuerdo, en un programa a principios, en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, digo, es el momento de mostrar una fuerte reacción de Argentina, de entender que es importante recrear
lo que es después de una guerra, lo que han hecho los países fuertes después de una guerra, de reaccionar, dar toda la posibilidad de recrear valor, de crear compañías fuertes, obviamente dar pleno empoderamiento al sector privado, que es el único que crea valor y es el único que puede sacarnos de la pobreza. Evidentemente por ahora eso no lo veo que se entienda así en Argentina, y hemos empeorado la pobreza, poca creación de valor, poca creación de riqueza, pensamiento del punto de la parte del Estado, que es el Estado que crea la riqueza, cosa bastante rara, que ya no vale en ningún lado del mundo, y que la meritocracia, que es el funcionamiento principal de las compañías y de lo que funciona en el mundo y del deseo de curiosidad de avanzar, no cuenta para nada. Lo importante es la pobreza y posiblemente llevar todos a la pobreza y no llevar todos a la riqueza. Y en este momento estoy muy preocupado por nuestro país. Yo quisiera saber, estando vos en un sector tan exigente, tan dinámico, ¿cómo se ha adaptado la empresa a este nuevo paradigma después de COVID? Bueno, eso hay que decir que en todo el sector automotor, el ministro Culfas y todo su equipo le dio mucho apoyo para que volviéramos a producir lo más rápido posible. Y de hecho, la verdad que con medidas draconianas de control de la posible infección, las fábricas en Argentina están funcionando y están funcionando también en este momento. Algunas mejor, algunas peor, pero le están funcionando, y obviamente es un periodo del mundo muy complicado porque falta materia prima, faltan chips, por ejemplo. Varias plantas en el mundo paran por falta de chip y puede tocarnos a nosotros en cierto momento, pero en el caso de FCA tiene una fábrica en Córdoba muy eficiente, con un nivel de capital de trabajo extraordinario, y la verdad que ha llevado adelante una reacción a la pandemia con mucha producción, con aumento de producción, con el auto que la Cronos es líder en el mundo, y pensamos también que Peugeot, que hace parte de Stellantis, en poco también en Palomar va a aumentar fuerte la producción, y que podamos ser líderes con las dos autos. Ya con la Cronos lo somos, y pienso que para fin de año vamos a hacerlo también con la 208 fabricada en Palomar. ¿Cómo la tecnología aceleró el tema de las ventas a través de e-commerce, de los showrooms digitales, de el canal de distribución que para ustedes son las concesionarias virtuales? Bueno, no hay duda que hay una transformación enorme en Argentina y en todo el mundo, y está todo manejándonos. A ver, después de la pandemia, cuánto queda en Zoom, en virtual, y cuánto vuelve a ser real de la parte de empleados. ¿Cómo tuvieron que modificar la producción a través de la pandemia, con el impacto que representó, con los nuevos protocolos, con la organización de las personas, de su acceso a las plantas? Bueno, te cuento, nosotros tuvimos la suerte, nosotros tenemos una planta productiva en este momento en la localidad de Berazategui. Estamos en el país hace más de 85 años. Por suerte tuvimos la oportunidad de poder organizarnos rápidamente. Obviamente lo hicimos con todos los protocolos requeridos, no solamente los protocolos locales, sino también tuvimos que cumplir los estándares internacionales que muchas veces nos piden por el top down, digamos, de poder por las mismas, las mismas condiciones que se aplicaban en las plantas productivas a nivel
a nivel global. Lo hicimos de una forma muy prolija, muy disciplinada, trabajando, digamos, con nuestros equipos en las plantas, con los sindicatos, con la comunidad. Lo pudimos hacer y no tuvimos ningún tipo de problemas, por suerte, con la producción. Hoy se está trabajando de una forma casi normal, siguiendo esos protocolos, cuidando mucho a nuestros equipos de trabajo, revisando bien cada uno de los turnos. Eso por el lado de la planta productiva. Después también nos tuvimos en cierta forma que reorganizar con las oficinas en Capital. Nosotros ya veníamos pensando en la implementación, en esta última transformación que DuPont había tenido, que la compañía había tenido, ya veníamos pensando en un modelo combinado, en un modelo de home base más planta productiva en Argentina, y lo que hizo en cierta forma la pandemia, teníamos hasta una fecha de implementación que iba a ser en febrero del 2021, y a partir de la pandemia decidimos implementar, acelerar esa implementación a partir de octubre, y unos colegas y colaboradores y parte de nuestros equipos que estábamos en las oficinas de Buenos Aires, estamos en modalidad home base. Hoy estamos manejando un modelo combinado, home base con planta productiva. Te puedo contar que ya veníamos con la práctica de home office. Lo veníamos haciendo en forma transitoria, revisando las prioridades con nuestros jefes, consensuando muchas veces con nuestros jefes. Es una modalidad que nosotros ya la teníamos en cierta forma, estaba aceitada, la teníamos en cierta forma implementada. No obstante, la pandemia nos aceleró y nos permitió, digamos, tomar otro tipo de decisiones y acompañar a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, pensando que la empresa se mete en las casas. Los ayudamos desde otro lado, proveyéndoles todo tipo de elementos, de sillas ergonómicas, teclados. Le trasladamos algunos beneficios de la oficina a la casa, sobre todo relacionados con temas de prácticas saludables. Pudimos por suerte, responder rápidamente. Actualmente hoy tenemos un equipo que monitorea el home base, porque queremos también entender cómo está nuestra gente, cómo estamos, porque uno también está desde su casa, con las realidades también que puede tener desde su casa, cómo estamos, qué necesitamos, qué situaciones atípicas pueden surgir y cómo la empresa puede ayudar a dar respuesta a esas realidades distintas. Contanos, ¿cómo cambiaron los negocios de KPMG? Y KPMG tiene también un factor que no todas las empresas tienen, que es la habilidad y la capacidad de estar sentándote con muchos clientes de áreas y sectores diferentes que te traen sus preocupaciones, sus problemas para que ustedes los resuelvan. Bueno, esa es la parte muy divertida del negocio. Uno interactúa con muchas personas de distintas industrias, distintos orígenes de capital de las industrias, pequeñas y medianas industrias, grandes industrias. Por lo tanto, la verdad que el trabajo se hace muy ameno. Y sí, la verdad que todo este cambio también nos trajo un cambio a nosotros en KPMG, porque más allá de los servicios tradicionales que somos más conocidos que prestamos, como ser auditoría, impuestos, la parte de legales, algunos servicios de consultoría, hemos incorporado nuevos servicios como todo lo relacionado con experiencia del cliente, análisis de datos, con lo que es Big Data. Entonces eso hizo que también tengamos que modernizarnos, como todas las compañías, transformarnos, innovar. Y hoy en día también cambió muchísimo lo que es el servicio nuestro de consultoría, donde antes la consultoría eran largas, se hacían por, vamos a decir, costos muy altos, y ahora lo que se hace es un servicio mucho más a medida del cliente. Antes uno iba y decía, bueno, lo contrataban para hacer tal cosa. Hoy en día más se piensa y se habla con el cliente en cuál, lo llamamos ahora, cuál es el dolor que tiene el cliente, y en base a lo que siente, a lo que tenga el cliente, a lo que piense el cliente, vamos con un producto que es a medida. Y se va haciendo, ya casi se saltea la etapa de planeación y se va trabajando junto con el cliente para solucionar el problema. Entonces la verdad que si todas las empresas, como han comentado,
Cristiano, María Eugenia, se han modificado, han innovado. Nosotros también lo hemos tenido que hacer porque si no uno tiende o corre el peligro de desaparecer del mercado. Y así lo hicieron grandes empresas, las pymes también, aunque uno piensa que las pymes a veces trabajan con menos presupuesto, etcétera, pero cada una a su medida ha tenido que transformar el negocio, ya sea de portales de internet, e-commerce, cómo interactúa con sus clientes, con sus proveedores. Entonces creo que ha habido una gran revolución en todo este tiempo, en un periodo mucho más corto del que se había estimado, y la verdad que al principio ha sido estresante, pero uno después se va acostumbrando, y la verdad que hoy en día uno va trabajando a gusto, si bien, como dijo Cristiano, se extraña la presencialidad. Creo que vamos a ir a un mix, ¿no? Creo que un mix está bueno, parte presencial, que es la verdad que es fundamental, y parte que va a terminar siendo digital, porque también hay cosas que creo que no tienen por qué volver atrás. Puedo poner ejemplos sencillos como es sacar un turno del banco. Antes uno iba, se sentaba y tardaba un montón de tiempo para que lo atiendan. Hoy en día con un turno uno va y lo atienden mucho más rápido. Y como estos ejemplos, hay muchos ejemplos más, mismo de tiendas, de ventas, cuando uno hoy compra por internet. Tal vez el día de mañana haya algún showroom donde uno vaya, vea productos y después termine comprando por internet. ¿Cuáles dirías que son los grandes ganadores y los grandes perdedores del mercado, teniendo en cuenta que pareciera que se ha polarizado esta situación, que hay algunos que enfrentan pérdidas cuantiosas y hay otros áreas de negocio y sectores que están creciendo y han tenido un desarrollo importantísimo, en algunos casos exponencial, como todos los prestadores de servicios de tecnología o los que están del lado digital? Sí, mira, más allá de lo que vos estás mencionando, esos sectores, el sector financiero, el sector del agro, el automotriz también, o sea, ahí todos se tuvieron que ir transformando, y yo creo que, más allá de que hay sectores más favorecidos desde ya que otros, lo que creo es que hay cosas en común que yo veo en general en todos los clientes, que podemos hablar de los clientes que han sido más o mejores, han atravesado esta pandemia, es los que han tenido agilidad, los que se han transformado, sí, todo el tema de transformación digital, todo el tema de experiencia del cliente, cómo han llegado a sus clientes, cómo han transformado sus canales de venta, porque tenemos creo que un consumidor mucho más exigente, que tiene muchas más posibilidades de entrar a distintas plataformas y poder comparar, seleccionar sus productos, precio, calidad, que antes, si bien estaba en alguna medida en algunas industrias, no era tan exponencial como hoy en día. Y esto de experiencia del cliente va desde que uno entra a una página, cuán friendly, cuán amigable es, hasta la entrega del producto y la garantía del producto. O sea, el camino es muy largo para la satisfacción del cliente, y cosas que a veces suceden en todo este camino que no estén funcionando bien, puede hacer que los clientes, el boca a boca es mucho más rápido, las redes sociales actúan de una manera vertiginosa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con todos los eslabones que tiene el producto, servicio que entregamos cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viendo el momento político y económico de la Argentina? Como todos sabemos, Cecilia, estamos ante un escenario de alta incertidumbre, con las empresas que obviamente tienen que adaptarse a un entorno con reglas del juego que se van modificando a veces incluso diariamente. Hay una cantidad de restricciones para poder tomar decisiones regulatorias, políticas, reputacionales. Es un contexto sumamente difícil. Y por supuesto que este es un año donde la combinación de la pandemia más las elecciones, con un gobierno que muestra signos evidentes de erosión, de desgaste, complica todo bastante más. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la Argentina no solamente atraviesa una situación crítica por estos temas que yo estoy mencionando, sino que en rigor de verdad venimos de casi una década de estancamiento muy profundo, donde hemos tenido episodios
bien dramáticos y que en sí mismos cambiaron las perspectivas para el sector privado, fundamentalmente a partir de la crisis cambiaria del 2018. Y cuando uno mira a la Argentina en el largo plazo, aquí la visión es aún más preocupante. Es un país que tiene el mismo ingreso per cápita que a mediados de la década del 70, es decir, que hemos perdido 5 décadas en términos de desarrollo, en un contexto en el cual la región y el mundo efectivamente muestran progresos significativos. Siempre, obviamente, no hay ningún caso ideal ni paradigmático, pero hemos visto un cambio muy notable en muchos países de la región, y ni hablar de los países que más han crecido en el mundo en un contexto o paralelamente a este estancamiento o crisis secular que vive la Argentina. Con lo cual, la verdad que difícilmente uno puede ser demasiado optimista en el sentido de decir, bueno, pasamos este año tan complejo, la cosa va a mejorar, ¿no? Yo creo que puede haber alguna mejora, y ahora me voy a referir a qué veo yo que puede ser un, por lo menos, horizonte de menor incertidumbre después de las elecciones. Pero tengamos en cuenta que el contexto efectivamente es bastante difícil por cuestiones de largo, mediano y corto plazo. Como marcábamos antes, la combinación pandemia-elecciones hace que este año las decisiones del gobierno estén totalmente sesgadas y obviamente la gran apuesta es qué pasa luego de las elecciones. Yo no espero que haya ningún cambio importante hasta las elecciones. La pregunta es si después va a haber alguna modificación significativa para el sector privado, para la Argentina en su conjunto. Esto está muy vinculado a la posibilidad de que finalmente tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina no va a tener un plan económico sistemático, integrador. Digamos, no vamos a tener una política como la que tuvimos en el pasado, el plan austral, el plan de convertibilidad, diseñado por el gobierno. No hay ningún indicio que el gobierno tenga la intención. De hecho, el presidente ha hecho un punto en el sentido de que él se siente cómodo sin plan, bueno, con las consecuencias que vemos, ¿no? Discrecionalidad, flexibilidad, pero mandando señales complejas del sector privado que explican esta situación. Entonces, una política antiinflacionaria sistemática, una política que oriente decisiones de inversión, esto puede ocurrir sí y solo si Argentina llega a un acuerdo con el fondo. ¿Cuál es el horizonte? Bueno, entre las elecciones de noviembre y marzo del año que viene, ahí se juega, me parece, el destino de los últimos 2 años de la administración Fernández y también el legado que esta administración le va a dar a la siguiente. ¿Qué se puede esperar de ese acuerdo con el fondo? Hay 2 escenarios básicos, ¿no? Un acuerdo de facilidades extendidas. Argentina ahora tiene que renegociar la stand-by que obtuvo con el gobierno de Macri, ¿no? Y esto requiere un acuerdo que implique definiciones cuantitativas respecto a lo que Argentina se va a comprometer para que el fondo sepa dónde van a salir los recursos para cumplir con las obligaciones que se van a refinanciar, pero también una discusión de los instrumentos, el qué y el cómo. En un préstamo stand-by únicamente vos decís, mira, te voy a pagar en estos términos y no tenés que explicar cómo vas a lograr esos objetivos. En cambio, este préstamo de facilidades extendidas, de lo que está pidiendo la Argentina, implica entonces una revisión y un seguimiento, un programa mucho más exhaustivo. Acá hay 2 opciones entonces. Uno es que sea un programa donde quienes los negocios sepan que no es algo perdurable, es algo como para salir del paso, para evitar un default, para que la otra administración eventualmente se siente en el negocio. Es la típica situación donde vos pateás para adelante los problemas. Una reestructuración que, digamos, cierre la posibilidad de un default, pero no solucione la cuestión de fondo. Esto no sería positivo para el mercado. Obviamente todos sabríamos que se están proponiendo objetivos que no se van a cumplir, pero, digamos, para el fondo, que Argentina entre en default es un problema, es un acreedor significativo que implica hoy casi el 30% de la capacidad prestable del fondo, y para Argentina obviamente sería muy negativo. Lo mejor sería un programa integral, profundo, bien diseñado, abarcativo, con obviamente también una visión de mediano y largo plazo, donde el fondo, bueno, nos ayude con la excusa de esta negociación a definir un horizonte de mayor previsibilidad.
Si me preguntás, yo creo que es más chance de lo primero que de lo segundo, pero la Argentina necesita, y quiero enfatizar esto, finalmente acordar entre gobierno y oposición y también con otros acreedores un programa de crecimiento, de desarrollo, donde surjan los recursos genuinos para poder pagar nuestras obligaciones, pero donde la deuda, en un contexto como el que está viviendo el mundo, y termino con una visión un poquito más alentadora, los principales analistas ven una década muy positiva, con un gran rebote de la economía luego de la pandemia, con empresas y familias que han ahorrado tal vez demasiado, que han postergado decisiones de inversión y de consumo. Pasó también luego de la última pandemia a comienzos del siglo pasado, la década del 20 fue una década espectacular, hoy con bancos centrales que obviamente van a evitar crisis dramáticas como la que vivimos en el siglo pasado, la crisis del 30, uno puede realmente pensar que este crecimiento va a permitir recuperar el tiempo perdido al mundo con esta pandemia. El mundo en desarrollo, América Latina en particular, recién en el 2025 va a tener el ingreso per cápita que tenía antes la pandemia. La verdad que el contexto internacional, por más que siempre hay, por supuesto, dudas y tensiones, y algunos creen que el ciclo de commodities no es un ciclo largo, sino corto, al margen de eso, todo hace suponer que vamos a una etapa realmente muy, muy, muy proteica, ¿no? Entonces, la verdad que deberíamos aprovechar eso y hacer de la necesidad de virtud, hacer de este programa con el fondo el inicio de un proceso de recuperación, el reinicio de una etapa de desarrollo sustentable, equitativo, que ponga a la Argentina otra vez en el mapa, y obviamente eso le va a permitir al sector privado aprovechar infinitas oportunidades que todos sabemos el país efectivamente tiene. ¿Qué expectativas tenés en relación a nuestro principal socio comercial, el Brasil, y a países como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, que de alguna manera están, tratando de superar económicamente esta pandemia? Indudablemente la política exterior no se diferencia demasiado de otras áreas de política pública donde sí hemos visto un proceso de radicalización, de ideologización. Yo creo que hay también un crecimiento de cierto pragmatismo, por ejemplo, en la relación con Brasil. Y aquí quiero destacar la excelente labor de los cuerpos diplomáticos de ambos países, ¿no? Que han hecho un esfuerzo enorme para que las diferencias personales que en un momento existieron entre ambos presidentes, pasaran a un segundo plano para favorecer el interés nacional. Y en particular creo que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ha hecho un esfuerzo espectacular, ¿no?, para que esto ocurra. Esto es muy importante, es muy positivo. La Argentina tiene indudablemente un destino común con Brasil y hay avances, por ejemplo, en uno de los proyectos, me parece, más interesantes que por lo menos yo recuerde recientemente, que es un gasoducto entre Vaca Muerta y Río Grande do Sul, ¿no?, que transformaría obviamente el mapa de la integración energética de la región y le daría a Vaca Muerta, que ya está en récords de producción de gas, le daría obviamente una perspectiva extraordinaria, ¿no? Gracias, Sergio. Un placer. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.